Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Hoy vamos a ser breve con el mensaje, porque sé que hay personas que necesitan llegar a su casa a terminar de hacer los preparativos. Y en este caminar, aunque corto, he aprendido que bendito el varón que predica corto, porque él será invitado de nuevo. Ese no lo aprendí del pastor, ese lo aprendí de otras personas. Hermano, cuando me preparaba buscaba lo que era la palabra gracias. El mensaje de hoy va a estar estructurado de una manera un poco diferente. No voy a estar haciendo lectura de lo que será base para el mensaje hasta un poco más al frente. Pero desde ahora le pido al Señor que sea añadiendo bendición a su palabra, que se convierta en palabra viva, que se convierta en palabra de bendición. La palabra gracias no podía encontrarla como tal en el diccionario, me aparecía la palabra gratitud, porque decir gracias es una acción a algo, que es el sentir gratitud. La gratitud se define como un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Es decir, cuando verdaderamente sentimos gratitud, el mismo sentimiento nos lleva a reconocer el por qué estamos agradecidos. No podemos decir que gracias, pero cuando nos preguntan por qué, no saber por qué. Porque la gratitud nace en respuesta a algo que alguien ha hecho por nosotros o para nosotros. Robert Woodruff, quien fue presidente de la compañía de Coca-Cola por 32 años, en los Estados Unidos, dio una serie de talleres y le puso por título Curso Condensado sobre Relaciones Humanas. Y era interesante porque mientras buscaba esta información, dice que dio esos talleres muchas veces. Sin embargo, la persona que estaba hablando sobre el artículo decía que Robert decía que lo más importante en nuestro vocabulario era la palabra gracias. Es decir, este hombre dio grandes conferencias, yo no sé cuánto pudo durar. Sin embargo, lo que ha quedado marcado ha sido que dijo que lo más importante era la palabra gracias. Ser agradecidos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice: gracias a Dios por su don infalible. Y yo no sabía que era el don infalible. Así que me di a la tarea de buscar otras versiones. Y me gustó cómo lo explica en la traducción a la lengua actual, que dice: gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Es decir, en estos versículos vemos a Pablo cómo le da gracias al Señor por algo que no logra poner en contexto, por algo que Él es más grande que Él. Pero en vez de perder su tiempo buscando ponerle nombre a aquello que el Señor le ha dado, decide hacer un alto y darle gracias al Señor por lo que le ha dado. Aun cuando no hay forma para él de encontrar una palabra que esté a la altura de lo que el Señor le dio, encontró una palabra corta que con gracias podía encerrarlo todo. Fue poniendo su corazón en gratitud delante del Padre, aun cuando no conocía y no podía comprender todo lo que el Señor había hecho por él. Debemos serle agradecidos al Señor en todo tiempo. Nos dice en 1 Tesalonicenses: estar siempre alegres, orad sin cesar, dan gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En toda situación. Daniel, ¿en los momentos malos también? Sí. Tenemos que aprender a ser agradecidos en el momento difícil, en el tormento, en el momento donde no encontramos cómo seguir hacia adelante. Porque el ser agradecidos en el momento de dificultad nos ayuda a mantener la fe y la esperanza. El poder seguir reconociendo que Dios sigue siendo Dios en medio de nuestras adversidades y darle gracias por lo que Él sigue haciendo y por lo que Él sigue siendo para nosotros, aún en medio de nuestras tormentas, nos da fuerzas. La palabra gracias es corta, pero como nos ha enseñado a nuestro pastor, no debemos confundir su tamaño con su grandeza. En la gratitud encontramos libertad.
En la psicología hay diferentes profesiones de la conducta humana. Se han hecho sin número de estudios del efecto que tiene el ser agradecido en el ser humano, del efecto que tiene no tan solo en nuestra salud emocional, sino que para mi sorpresa también en nuestra salud física. El vivir una vida en gratitud, el vivir una vida agradecido con lo que tenemos, con lo que ha sucedido, aún cuando no sean las mejores circunstancias. Todo esto nos lleva a poder quitar nuestra mirada de aquello que nos está pasando, que no es tan bien, y nos lleva a enfocarnos en lo que sigue siendo bueno en medio de las situaciones que estamos enfrentando. Para los que no sepan, yo estudio trabajo social. Y dentro de nuestros modelos y formas de intervenir, hay dos particulares que siempre me han llamado mucho la atención. Y es lo que se llama una intervención en crisis y trabajar el modelo de fortalezas. Eso se trabaja en el momento en que llega un participante y se está ahogando en su situación. Y lo llevamos a que pueda reconocer que en medio de sus situaciones todavía hay cosas buenas. Y puede ser algo tan sencillo como para nosotros es sencillo, para nosotros es pequeño, pero para aquel que no encontraba nada y se está ahogando en su desespero, de momento reconocer y parar y decir: yo tengo familia, gracias a Dios. El trabajo me está llevando por la calle de la amargura, pero tengo con qué llevar pan a mi mesa. Yo no sé cómo voy a llegar mañana, pero hasta ahora he podido llegar. Y entonces los llevamos a que retiren la mirada de aquello que los está ahogando y puedan empezar a enfocarse en lo bueno y a dar gracias por lo que tienen. Eso nos invita el Señor. En la gratitud vemos poder. Pero no es que es un poder que podemos inferir. En Lucas nos habla de los 10 leprosos y dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasearon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En aquel momento, 10 leprosos fueron sanados, 10 leprosos fueron limpios. Sin embargo, solamente uno salió de allí con la salvación, y fue aquel que pudo regresar en gratitud delante de su Dios. Delante de Dios, porque no era el suyo, porque era samaritano. Eso era lo que le sorprendía al Señor. Aquel que no se supone que me hable mucho, ha regresado delante de mí con gratitud en su corazón. ¿Por qué? Por lo que el Señor había hecho. Es decir, en su corazón había gratitud suficiente para regresar y postrarse delante de aquel que en su momento difícil suplió. Y de allí no solo salió sano, sino que también salió salvo. Hermanos, nuestra gratitud al Señor debe estar siempre presente en nuestra vida, aún en los momentos que podamos pensar que no hay nada por qué estar agradecidos. Estoy haciendo mi práctica en una escuela. Y qué momento hermoso, en esta semana los maestros se daban a la tarea de tener dinámicas con los niños, de dar gracias. Y yo me di a la tarea de estar en alguno de los salones, en alguno de esas dinámicas. Y en el salón de kinder habían razones de gracia de sobra. Yo doy gracias por mi mamá. Missy, yo doy gracias por mi perro. Está medio feo, pero yo doy gracias por mi perro.
Y los nenes daban gracias por esto, daban gracias por aquello, por sus compañeros, por la maestra, por la hoja que se cayó cuando yo venía. Los nenes tenían tantas cosas para dar gracias. Sin embargo, mientras iba subiendo de grado, la gratitud se iba poniendo más difícil. Y entonces ya aquel que tenía perro, aunque estuviera medio feo, no daba gracias por el perro feo. Entonces aquel que tenía su familia completa o lo que tuviera de su familia, no encontraba forma de dar gracias por lo que tenía. Y me di cuenta que muchos de ellos se estaban enfocando en lo que no tenían, en aquello que les faltaba. Fuese material, fuese una persona, fuese lo que fuere, era aquello que no había en su vida que lo detenía de dar gracias de aquello que sí tenía. Y entonces, ¿cuánto más nosotros que lo tenemos todo en Cristo debemos dar gracias, aun cuando hay cosas que no tenemos? El Día de Acción de Gracias en la historia nace en Estados Unidos por diferentes motivos para celebrar una gran fiesta. Yo no sé cuán cierto sea porque yo allí no estaba. No sé cuántos pavos habrán comido los indígenas y mucho menos si fueron los que les invadieron que buscaron el pavo. O si hicieron como yo, que hoy yo llego a casa y el pavo está listo. Yo no busqué el pavo ni adobé el pavo, pero hoy el pavo está en la mesa. Pero ¿saben qué? Mientras yo pensaba en esa imagen, venía a mí la imagen de la mesa. Cuando vamos a la mesa del Señor, no nos toca buscar el pan, no nos toca buscar el vino, porque la mesa está servida. Sin embargo, el Señor nos invita a participar de ella. Sin embargo, el Señor nos invita y nosotros en acción de gracia llegamos a la mesa del Padre. Y tomamos nuestra silla y nos sentamos porque somos parte de la mesa. La imagen de la mesa no tan solo en la Biblia, en las casas es algo que a mí me fascina. Porque cuando uno estudia lo que es la psicología y la mente humana, uno entiende que las casas tienen diferentes espacios. Y según la relación de uno con la persona, piénsenlo, va a depender cuán adentro a la casa de la persona usted llega. Si te atienden en el balcón, quiero decirte que te están diciendo que te vayas rápido porque hay cosas que tengo que hacer. Pero cuando la relación va madurando, ya no es del carro, ahora entramos al balcón de la casa. Y hay un momento que esa relación llega y nos sentamos a la mesa, donde yo te sirvo, donde yo te doy de lo que hago. No sé si queda bueno, pero yo te doy, porque tú ahora eres parte de la casa y en esta mesa hay lugar para ti. El Señor, la relación con nuestro Dios nos lleva al lugar íntimo, al lugar secreto con el Padre y terminamos en la mesa. Aun cuando no somos merecedores de estar delante de Él y mucho menos a la mesa con Él, mesa que Él ha servido. En el ajoro de nuestra vida tenemos muchas cosas por las que estamos sentadas y que ya para nosotros se han convertido en cosas cotidianas, cosas a las cuales le hemos perdido la gratitud. El huracán María nos sacó a muchos de nuestra zona de confort, porque ya en la noche no le dábamos un switch y prendía la luz. Aquel que tenía planta tenía que ir a jalarle el yoyo a ver si prendía hoy porque ya estaba cansada de correr, a ver si había un poquito de luz y se había encontrado gasolina. El bañarnos con agua caliente en el frío cuando llegaba la Navidad, ay qué rico, de momento ahora era cubito. Y los que miden más de 5 pies doblándose para coger el agua del cubito, llegaba el momento que el agua fría no era molestia. Y tuvimos que ver otra vez en las cosas pequeñas cómo se convirtieron en grandes. Recuerdo que esa Navidad viajamos a Estados Unidos y cuando llego a casa de mami me meto a bañar y prendo aquella agua y está como para pelar el pollo y yo empiezo a gritar y mami, ¿qué pasó? Se me olvidó que hay agua caliente y yo prendí la pluma y me metí debajo del chorro. Pero mientras me bañaba de momento comencé a llorar porque ya llevábamos meses sin bañarnos con agua caliente que saliera de la pluma y yo decía, wow Señor, qué bien acostumbrados estábamos a vivir así, se nos olvidó que has sido tú dando provisión en cada una de las cosas que tenemos. Como les mencioné hace unos domingos atrás, hace unos meses mi carro
Se dañó por completo. Y yo siempre le daba gracias a mi Dios por mi carrito, porque aunque estuviera como un Panda de 2 colores, aunque le sonara todo menos la bocina, y gracias a Dios tenía aire, eso nunca lo perdió. Me llevaba, me traía y llevaba y resolvía para muchas personas. Pero cuando no estaba, lo valoré aún más, porque ya no había aquello que hacía provisión. Pero tuve que hacer un alto y en medio del momento difícil, el momento negativo, seguir adorando a mi Dios por las cosas buenas que habían en mi vida. Porque el carro se dañó, pero gracias a Dios no fue que yo choqué y el carro se dañó y ahora el carro se dañó en casa. Yo llegué al trabajo, llegué a casa y ahí murió. Yo dije, Señor, gracias, porque no se me quedó el carro subiendo de Ponce de un ensayo o saliendo de qué sé yo dónde, a qué hora, sino que tú me dejaste llegar a casa donde estaba seguro. Donde yo dejé el carro, lo cerré y me fui, y allí el carro también estaba seguro. Eso es lo que el Señor nos invita, eso es lo que hace la fe. No es que lo malo deja de suceder, porque Daniel seguía sin carro y al otro día tenía que estar a las 7 de la mañana en Santurce. Pero el Señor sabe todas las cosas. Daniel tenía horas de más en la práctica, no tenía que ir al otro día a la práctica y no se afectó su grado. Y decía, wow, Señor, a la verdad que tú conoces todas las cosas. Cuando yo llegué a la evaluación para la práctica y me reúno con la coordinadora de práctica y me dice para dónde voy, que es escuela, yo precisamente quiero trabajar en escuela. Yo dije, gracias Señor, porque se me dio la oportunidad de trabajar en una escuela de todos los grados, de kinder a cuarto, con educación especial, tengo todo. Gloria a Dios. Sin embargo, en el transcurso de mi práctica, en conversaciones con mi supervisora, no tan solo es trabajadora social, también es pastora. Y no es pastora de cualquier iglesia, es pastora de nuestra denominación. Y yo decía, el mundo no es tan chiquito y las casualidades no son tan comunes. Señor, algo tenía el Señor para mí que allí me llevó. Que he tenido que trabajar, que ha sido difícil. Sí, pero vi lo bueno en medio de todo esto. Vi a alguien que ha dado su corazón para enseñarme bien, para guiarme en el camino, aun cuando el camino ha sido difícil. Porque no ha sido fácil salir de un cuartel a las 8 de la noche. Mucho menos tener que, mi proceso de práctica, sentarme frente a una fiscal por una querella que tuvimos que hacer. Pero pude aprender en medio del proceso, aún con los momentos difíciles. En algunos minutos nosotros estaremos saliendo de aquí y muchos regresaremos a nuestros hogares a sentarnos a la mesa con nuestras familias, sin importar cómo sea la composición de nuestra familia, sea de sangre, sean añadidos a mano, sea lo que sea, son las personas que son familia. En casa de sangre somos 5 nietos, pero si contamos todo lo que abuela ha añadido a mano, la herencia no da para nadie. Tenemos que hacer una casa en común y vivir todos en casa porque no se puede dividir en toda esta gente. ¿Es para todo o no hay para nadie? Eso también nos ayuda a ver cómo el Señor nos ha cuidado. Ver cómo personas llegan a la iglesia solas, sin familia literalmente, y salen por la puerta con más familia de la que entraron. Hermanos, que cuando estemos hoy sentados a nuestra mesa, algunas mesas tendrán todas sus sillas llenas. Probablemente el sofá, las sillas del balcón, porque no cabemos en la mesa. Sin embargo, por más sillas que busquemos, habrán familias que habrán sillas vacías por primera vez. O tal vez llevan vacías mucho tiempo. Pero que con dolor y con lágrimas aún podamos ser agradecidos por las que todavía permanecen llenas. Por los que todavía están. Que el día que el de los chistes colorados falte, todavía nos podamos seguir riendo del que hace los chistes mongos. Extrañando los chistes colorados de aquel que ya no está.
Porque la gratitud nos lleva a mirar lo bueno que hay aún en medio de la oscuridad. La gratitud al Señor, que el Señor sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Hermanos, que en este día no permitamos que aquello que nos crea dolor, que aquello que nos lleva a mirar lo negativo sea lo único en nuestra vida, sino que con acción de gracia podamos ir delante de nuestro Dios, quien nos muestra cosas grandes y ocultas aún en medio de los momentos difíciles. Que podamos reconocer a nuestro Dios y verlo en las cosas cotidianas. Lo podamos ver en la lluvia que cae, en la hoja que antes era verde y ahora es roja y cae al suelo. Porque dice que nada sucede en la tierra sin el conocimiento de nuestro Dios. Alguien los otros días me preguntaba, entonces Daniel, si el Señor sabe todo, las cosas malas el Señor hace que pasen. Yo decía, no, son cosas que pasan. El Señor las conoce. Pero en medio de los momentos difíciles, como nos decía el pastor Cumba el domingo pasado, el Señor seguirá siendo Dios. El Señor nos seguirá acompañando. Y el Señor seguirá siendo bueno. Porque está en su naturaleza. Eso no va a cambiar. Nuestras situaciones sí. Pero Dios no. Porque nos dice la palabra que no es hijo de hombre para mentir. El Señor seguirá siendo el mismo que fue ayer, que es hoy y que será siempre. Hermanos, vamos a estar en pie. Y en unos momentos estaremos sentándonos a la mesa. Mesa que el Señor ha preparado. Y que por amor a su nombre nos invita. Y luego estaremos sentándonos en nuestras mesas. Pero ¿qué tal si por un momento hacemos un alto al ajoro de nuestra vida, a todo lo malo que pueda estar pasando en ella, y le damos gracias al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, porque Él sigue siendo bueno aún en los momentos difíciles? Y que hoy, más allá de ser un día del pavo, donde se coma mucho y estaremos comiendo pavo por 2 semanas en algunas casas, que pueda ser el centro de nuestra mesa no el pavo, sino que sea el Señor. Que sea la gratitud por aquel que todavía está. Que sea la gratitud porque en medio de las necesidades todavía hay cosas buenas. Porque aunque la mesa esté vacía porque no hay para tanta comida, que aunque sea con pollo y papa, hay algo en la mesa. Aunque sea pan y agua, hay algo en la mesa. Y podamos volver a ver al Señor en las pequeñas cosas. Que como los niños les sobran cosas para dar gracias, no miremos lo que me falta, sino miremos lo que hay. Porque con lo que hay, el Señor alimentó una multitud. Con 2 canastas. Y sobró. Que podamos volver a mirar a Dios con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, y sí, reconociendo lo que Él hará. Que el Señor, su poder no ha cesado.